Bienvenidos a la segunda clase de lo que viene siendo el tema de cinemática, ¿ya? Este es un video totalmente complementario al que ya hay en el canal y el objetivo es que las personas que tienen más problemas vayan reforzando aspectos genéricos, ¿ya? Luego de este video va a haber uno resolviendo ejercicios que van a estar en esta misma presentación que pueden encontrar en los grupos y en el enlace de la descripción del video. En primer lugar, antes de resolver cualquier problema de cinemática, de dinámica, de lo que sea en física, tienen que tener claro que tienen que definir un sistema de referencia. Es decir, tenemos que definir hacia dónde los vectores van a ser positivos y hacia dónde los vectores van a ser negativos. Por lo general se usa la convención que pueden ver en pantalla, donde los vectores que van en el eje vertical hacia arriba son positivos y los que van en el eje horizontal hacia la derecha también son positivos. Si yo defino esta referencia, cualquier vector que apunte en sentido contrario, es decir, hacia la izquierda o hacia abajo, irá con un signo negativo, ¿vale? Para eso sirve fijar un sistema de referencia. Pueden definirlo hacia donde sea. Si quieren pueden definir lo positivo hacia abajo, lo positivo hacia la izquierda. Lo que importa es que lo respeten. Esto se llama ser consistente. Ya lo vamos a ver. Entonces acá tengo un problema donde defino un cero. También eso es súper importante, definir desde dónde estoy cero. O sea, si aquí estoy midiendo, por ejemplo, una posición, esta es la posición cero y digo que hacia la derecha cuento positivo. Entonces aquí está la posición uno, la 2, la 3, etcétera. Hacia la izquierda no es que no existan las posiciones, sí existen, pero son negativas, como el plano cartesiano de matemática. Sería la posición menos uno, menos 2, menos 3, etcétera. Y si fuera hacia abajo también serían negativas, como el plano cartesiano. Entonces veamos un problema. Ahí tenemos a Rick en la posición cero, ¿verdad? Él se traslada hasta la posición C. Como nuestro sistema de coordenadas está representado, perdón, sistema de referencia, está representado por estos vectores rojos, Rick se movió contrario. Entonces pasó de la posición cero a la posición C, que es un número negativo, ¿verdad? Porque está a la izquierda del cero. Por ejemplo, puede ser la posición menos 10 metros, como en el video de la clase cero. ¿Ya? Para reforzar más esta parte les recomiendo ver ese video, el primero de la lista de reproducción, ya, con un ejemplo similar a este. Entonces Rick se movió desde la posición cero hasta la posición C, que digamos que pueden ser menos 10 metros, no sé. Entonces aquí está explicado lo mismo que dije. O sea, Rick se mueve desde el punto cero hasta el punto C. ¿Cuál será su desplazamiento? El desplazamiento es un vector que es la posición final, que sería C, menos la posición inicial, que es cero. Por lo tanto, el desplazamiento de Rick es ese vector que apunta hacia su posición final. O sea, si hubiera ido de 0 a P, el vector apuntaría hacia la derecha. ¿Comprendido? Ahora, ¿cuál es la magnitud de ese vector? Bueno, es simplemente C. Entonces sería C menos cero. Listo. Ahora, ojo, si esto le ponen un número, por ejemplo, menos 10, porque son posiciones negativas, sería el desplazamiento menos 10 menos cero, final menos inicial. Y dirían, oye, pero no me dio que me dio negativo. O sea, ¿por qué me da menos 10? Ah, el menos significa que apunta hacia la izquierda. Solo eso. O sea, el menos solo me dice, vas contrario a donde tú definiste los positivos. Nada más. Solo es interpretativo en términos físicos. Bueno, ahí está explicado para que lo vean después. Hagamos rapidito un ejemplo que tiene que ver con el cálculo de distancia recorrida. Entonces, la moraleja, le he dicho muchas veces, que al ver un gráfico, ya, no importa cómo sea, siempre ven los ejes. Velocidad, en este caso dice rapidez, ya diga, rapidez y tiempo. Si hago la división de rapidez y tiempo, o unidades de velocidad, rapidez, me da aceleración. Por lo tanto, la pendiente de este gráfico es una aceleración. Entonces, por ejemplo, de aquí a acá aceleración positiva, de aquí a acá aceleración negativa por la pendiente, y de aquí a acá también es negativa. Entonces, un movimiento con distintas aceleraciones. Ahora, no me preguntan eso, me preguntan la distancia recorrida. ¿Cómo la calculo? Súper fácil. Multiplico las unidades para ver qué me da el área. Metros dividido en segundo por segundo, si es que no se acuerdan, si no se lo saben de memoria. Daría metros. Por lo tanto, la multiplicación de las unidades es metros. Concluyen que el área bajo la curva es algo en metros. Distancia recorrida. Entonces, la distancia recorrida es toda el área bajo la curva. La pregunta es, ¿realmente me preguntan todo el trayecto? ¿Desde acá hasta acá? No. Me preguntan la distancia entre 1 y 10 segundos. Entonces tengo que partir de acá y terminar por acá.
¿Hay que hacer algún cálculo raro? No. Ustedes dicen, mira, es simplemente toda el área que hay desde acá hasta acá. Entonces sería el rectángulo R, el rectángulo Q, el triángulo T y el triángulo U. Por lo tanto, el área bajo la curva que me interesa, entre los 1 y los 10 segundos, es Q más R más T más U, que sería la alternativa D. Bastante, bastante fácil. Aquí no vamos a ocultar las cosas, esto es fácil. Y tienen que saberlo. Entonces, tienen todo el material para ir repasándolo y estamos atentos a sus dudas. Pero lo que hicimos recién es fácil. Vale. Vamos a un nivel de dificultad más o menos igual que el anterior. Así que deberían saber hacerlo. Tenemos un gráfico, nuevamente, ojo, es velocidad-tiempo. Por lo tanto, la pendiente es la aceleración. Y el área bajo la curva, la distancia recorrida. Entonces, ¿qué pasa de los 0 a los 10? Aceleración positiva, ¿cierto? La pueden calcular, sería 20 menos 0 partido en 10 menos 0. Insisto, si tienen dudas con esto, vean la clase 0. Sería una pendiente de 2 metros segundo cuadrado. Entre los 10 y los 40 la velocidad es constante, o sea, aceleración 0. Y de los 40 a los 60 segundos la pendiente es negativa, aceleración negativa, que de hecho les va a dar menos 1 metro segundo cuadrado, si no me equivoco. Similar al anterior. Entonces me preguntan, ¿qué es verdad? Entre los 0 y los 10 segundos, a ver, de aquí a acá, recorrió 200 metros. El área bajo la curva, veamos. Base por altura. La base es 10, 10 menos 0. La altura es 20, 20 menos 0. O sea, sería 200. Pero como es un triángulo, es base por altura dividido en 2, o sea, 100. Por lo tanto, la A es falsa. B, se mantuvo 30 segundos detenido. A ver, ¿dónde se detuvo? Aceleración positiva, aceleración 0, aceleración negativa. ¿Se detuvo aquí? No. Esa pregunta está hecha a propósito para que ustedes fueran... A ver, ¿cómo lo digo para que no suene ofensivo? Si ustedes estaban muy despistados, hubieran visto que esto es posición-tiempo. Y hubieran dicho, aquí la posición es constante, se mantuvo quieto. No, mijo, tienen que ver el eje. Velocidad constante no quiere decir que se detuvo, quiere decir que se mantuvo avanzando a 20 metros por segundo. Por tanto, la B es falsa, es un cazabobos. Y ustedes no son bobos, son inteligentes. C, entre los 40 y los 60 segundos, comenzó a disminuir su aceleración. No, porque entre 40 y 60 la aceleración fue la misma. Fue la misma. No la comenzó a disminuir, fue igual, fue menos 1 en todo el rato entre 40 y 60. Entonces, no. D, entre los 10 y los 40, o sea, aquí el rectangulito, su aceleración fue nula. Correcto. ¿Por qué? Porque todo el rato fue la misma velocidad. Y la aceleración se define como un cambio de velocidad. Por tanto, si la velocidad es constante, la aceleración es cero o nula. Así la respuesta correcta es la D. Y la E es falsa porque es 2, no 0,5. Recuerden, la pendiente resta de coordenadas en el eje Y, 20 menos 0, 20, dividido en la resta de las coordenadas del eje X, 10 menos 0, 10. 20 partido en 10, 2. Esta respuesta de la E está hecha al revés, como si ustedes hubieran dicho la pendiente es X partido en Y. No, no, no. Entonces son puros cazabobos. Vamos, ecuaciones básicas entonces de la cinemática. Dependiendo del problema que tengan, les van a pedir ciertas cosas, la velocidad, la rapidez, el desplazamiento, la aceleración. Entonces tienen que tener un buen manejo de las fórmulas, que en realidad son tres, no son más que tres fórmulas. Y entender los gráficos. O sea, eso es todo cinemática. Entonces tenemos distintas ecuaciones. Bueno, tenemos más de tres. Tenemos la ecuación de velocidad, que es un vector, que se define como el vector desplazamiento dividido en el tiempo que me demoré. Porque uno pone delta porque de repente les piden no siempre desde el tiempo 0, sino desde el tiempo 1, tiempo 2, etc. Por eso, como en los ejercicios de gráfico. Y tenemos la aceleración. Mira, fíjense que las fórmulas son casi iguales. O sea, es como diferencia de posición, desplazamiento, partido en tiempo, velocidad. La aceleración, diferencia de velocidad o cambio de velocidad, partido en tiempo. O sea, son casi iguales. Yo me la aprendí al mismo tiempo porque son iguales. Y los dos son vectores, velocidad y aceleración. Insisto, recuerdo que son vectores, que pueden ser negativos, que si les da negativo lo único que significa es que va contrario a donde ustedes definen el positivo. O sea, si ustedes definen que el movimiento positivo es hacia la derecha y les da una velocidad negativa, significa que se mueve para la izquierda, pero es solo eso. Y la otra ecuación súper interesante es esta. Esta es una joya,
porque es la única ecuación que no tiene tiempo. Entonces, si tienen un problema que no les pide tiempo y no tienen el tiempo como dato, entonces con esta se salvan. Esta ecuación es independiente del tiempo y lo único que dice, bueno, es que el 2 veces la aceleración que llevo por la distancia que recorro en el tramo que estoy considerando es igual a la velocidad con la que termino ese tramo al cuadrado menos la velocidad con la que comienzo a recorrer ese tramo al cuadrado. Siempre el sub cero es inicial, recuerden eso. Ya. Y la otra ecuación es la ecuación itineraria. Entonces lo único que les pido es lo que vimos antes, obviamente recordando diferencia entre rapidez y desplazamiento que hemos visto varias veces, y entre velocidad y rapidez, por supuesto. Pero tienen que saber la fórmula de la velocidad, la aceleración, que son casi iguales, la que les mostré independiente del tiempo, y esta, nada más, nada más, la itinerario. La ecuación itineraria es una función cuadrática. La ecuación que es una función cuadrática, claro. Ustedes están acostumbrados a que la variable sea x, pero sáquense eso de acá. La variable es la que yo digo. Yo digo que la variable es esta, es t. Entonces t es lo que va cambiando. Es mi x, por decirlo así. Y todas estas cuestiones feas, x0, b0, son números. Solo que estamos viendo un caso algebraico general. O sea, en un problema ustedes les van a decir ya A vale 10, o ustedes lo dicen de hecho. B0 ya en este problema vale 0. Entonces van reemplazando, pero la forma tienen que saberse esta forma de memoria. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa cada cosa? X de t es la posición al cabo de un tiempo t. Es decir, si pasan 3 segundos, o sea, yo reemplazo el tiempo, el t en 3, y esto me va a dar qué posición llevo. Y pasa un segundo, voy 10 metros desde mi cero. Si pasan 5 segundos, suponte que me voy alejando, estoy a 70 metros del cero. Eso, simplemente. Esto es un resultado de una posición final. X0 es la posición inicial respecto a mi referencia. Supongamos que donde estoy sentado en mi cero. Y parto acá. Entonces mi posición inicial es cero, porque parto en el cero. La velocidad inicial, a veces es con velocidad, a veces es sin velocidad. Cuando les dicen que parte del reposo, por ejemplo, o vamos a ver cuando algo se deja caer, vamos a ver que esto se hace cero. Y se hace el problema mucho más fácil. Y esta es la, ojo, esta es la mitad de la aceleración, lo que multiplica el t cuadrado. La mitad de la aceleración. O sea, si la aceleración es 10, sería 5. 10 partiendo, ¿verdad? Por t cuadrado. La física que ustedes aplican es simplemente reemplazar en esta ecuación. O sea, ustedes aprenden esta forma de memoria y después lo único que hacen es interpretar. Ah, mira, la posición inicial, estoy en el 0, es 0. La posición final, llego a 40 metros, entonces es 40. Y así, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el cuerpo parte desde el reposo, ¿qué les dije? O sea, parte quieto. O sea, velocidad inicial, 0. Se pitean esto. La aceleración es 10 metros segundo cuadrado. Entonces cambian el A por un 10. Y, y parte de la posición 0. Entonces este también es 0. ¿Cómo quedaría la ecuación itinerario? La posición inicial, 0. X0. La velocidad inicial, 0 porque parte del reposo. Y la aceleración es 10. Entonces la ecuación itinerario queda súper fácil. 5t cuadrado. Entonces si quieren saber la posición del cuerpo al cabo de un segundo, reemplazan la t por un 1. O por un 2 o por un 3. La posición a los 2 segundos les da 20 metros. La posición a los 3 segundos les da 45 metros. ¿Qué quiere decir? Que a medida que pasa el tiempo esto se va alejando de forma acelerada, porque claro, tiene una aceleración. ¿Cachan o no? Así funciona. Yo súper reemplazar nomás. ¿Cómo lo preguntan? Así, les dan una ecuación, lista, así, con números, reemplazados. Y ustedes tienen que volver atrás y decir, ah, cachar cuál era la posición inicial, cuál era la aceleración. Entonces lo marqué con colores. Posición final del cuerpo al cabo de un tiempo t. Vale. ¿Cuál es la posición inicial? El número sin la variable. ¿Por qué digo sin la variable? Porque imagínense que les ponen que la variable es p. Entonces tienen que entender el concepto de función. No se queden con una letra. La variable. Bueno, digamos t ya, la t. La t es mi variable de la función. Lo que vais cambiando. Entonces, el término que no tiene la variable, que no tiene t, se llama posición inicial. El término que acompaña una vez a la variable, es decir, el que está multiplicado por t una vez, es la velocidad inicial. Y el que acompaña al t cuadrado es la mitad de la aceleración. Eso lo vamos a ver. Entonces, tienen que hacer esa correlación. Les dan esto y ustedes tienen que meterse en la cabeza, tenerlo aquí grabado, esto que está aquí. Y relacionar los colores. Entonces, ¿qué dicen ahora? Bueno, lo que ya les dije. El x0 vale 2, ¿cierto? Lo que está en morado.
Ojo, siempre tomen el signo, siempre se toma el signo, como cuando hacen la ecuación cuadrática en matemáticas, es lo mismo. Coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C, ¿verdad? Toman los signos para calcular las raíces de la función cuadrática, de la ecuación cuadrática, perdón. Entonces, la velocidad inicial es más 3, ¿cierto? Y si no lo ven, ya, si no lo ven con los colores, tomen esto y dicen, ah, ya, 3t es igual a b0t. Cancelan las t y les queda eso que está ahí. Es lo mismo, es lo mismo. Y por último tengo todo este término de acá, la mitad de la aceleración por t cuadrado, igual a menos 2t cuadrado. Se pitean las t cuadrado, es un poco absurdo este paso, pero quizá hay gente que le va a ser más fácil verlo así. No lo estoy subestimando, solo digo que es como más fácil ver el número, ¿no? Lo que está en colores, ¿no? Y igualarlo. Pero ahí está. Ojo, el error típico es decir que la aceleración es menos 2. Lo ven y dicen, ah, acompáñate cuadrado, menos 2. Malo. Es la mitad. Entonces, lo que está acá siempre lo tienen que multiplicar por 2. Por esto, ¿cierto? Por lo tanto, la aceleración es menos 4, el doble de lo que hay acá. Y siempre con el signo, a menos que les pregunten el módulo. Cuando les preguntan el módulo, vale, ahí ustedes toman el valor absoluto y se quedan con el número positivo. Entonces tenemos el siguiente problema, donde nos dan una ecuación itinerario, ¿no? Problema oficial del DEMRE. Nos da 3 más 5t y nos pregunta la velocidad, la rapidez, ¿vale? Rapidez, velocidad, para este contexto es lo mismo. ¿Qué dicen ustedes? Ah, ya, yo me sé que la forma es esa. Entonces sé que lo que no tiene t es la posición inicial. ¿Cuál sería la posición inicial? 3. Sé que lo que acompaña al t es la velocidad inicial o la rapidez inicial. Entonces, ¿cuánto es la rapidez inicial? Fácil, 5. ¿Y cuál es la aceleración? No hay nada que tenga t cuadrado. Entonces la única forma es que esto sea 0. Aceleración 0. Y el problema terminó de forma muy corta, muy sencilla y nos da que es la B. Rojo con rojo, velocidad inicial 5. Otra más. Otra ecuación itineraria un poco más completa. Lo mismo, esto lo tengo aquí, tatuado en la cabeza, esto de acá. Hasta con los colores lo quiero, ¿ya? Y me dan eso, y le ponen los colores, lo pintan en la prueba, ya el lápiz de color y lo pintan. Posición inicial, lo que no tiene t, 12, fácil. Velocidad inicial, rapidez, bueno, sí, velocidad inicial porque tiene un signo, menos 6. La velocidad es menos 6. La rapidez, sin el signo, 6. O el módulo de la velocidad, 6. Pero si le preguntan velocidad a secas, es menos 6. ¿Cuál es la aceleración? ¿Es menos 4? No, no, no. Ahí está el error. La aceleración es menos 8. Recuerden que lo que aparece acá, el menos 4, es la mitad. Igualen, po. Lo verde es igual a lo verde. Les va a dar que A es menos 8. Ojo con lo de la aceleración. Les puedo afirmar que se van a equivocar. Estoy seguro que se van a equivocar. Pero prefiero que se equivoquen ahora a que en la prueba. ¿Ok? Ya. ¿Cómo evalúo la distancia que recorro con esta ecuación? Por ejemplo, me dicen ya, quiero saber cuánto distancia recorrí entre los 3 y los 5 segundos, por inventar. ¿Cómo lo hacen? Es bastante sencillo. Lo único que hay que hacer es que si les dan la ecuación, evalúan en 5 segundos, ya, listo, 5 segundos. Después evalúan en 3 segundos, ya. Entonces esto te va dando la posición. Por lo tanto, van a encontrar la posición en el instante 5 segundos y la posición en el instante 3. ¿Cuánto recorrí en ese intervalo? La resta. Lo que la posición 5 menos la posición 3. Es como sacar el desplazamiento, más o menos. Entonces, en el ejemplo lo hacemos con 1 y 4. Quiero saber cuánto recorrí entre 1 y 4 segundos. No cuánto llevo a los 1, sino que entre 1 y 4. La resta. La posición en 4 menos la posición en 1. Entonces, calculan, hacen la resta y ahí está lo que recorrí entre dos posiciones. Asociados a dos instantes de tiempo distintos. Esto no lo preguntan mucho, la verdad. Podría ser, pero bueno. Pero es básico entenderlo, es importante. ¿Ya? No más que lo anterior, pero es bueno si lo entienden. Finalmente vemos el caída libre. La caída libre, perdón. La caída libre no es nada más que un movimiento cinemático, como los que hemos visto siempre, pero que ocurre así, en forma vertical, cuando un objeto se mueve hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué pasa en una caída libre? Lo único que pasa es que la aceleración cambia. Siempre va a ser la misma ahora. ¿Ya? Siempre la aceleración en una caída libre va a ser g, que es la constante, la aceleración de gravedad, que en la Tierra vale aprox para nosotros 10 metros segundo cuadrado. Entonces, siempre que haya caída libre, la aceleración la conocen y vale 10. ¿Por qué un menos dirán?
porque apunta hacia abajo, siempre apunta hacia abajo y siempre vale lo mismo. Siempre está actuando que el cuerpo se esté moviendo, ¿vale? No cambia la aceleración, siempre hacia abajo y vale 10. Y el resto depende del problema. Entonces, les doy unos tips. Si el problema dice se libera, se deja caer, entonces la velocidad inicial es 0. Y por ejemplo, si preguntan cuánto se demora en llegar al suelo, entonces ustedes hacen un dibujo y dicen ya, ¿dónde está mi posición 0? El suelo. Siempre les conviene, el suelo, posición 0. Y hacia arriba cuentan, no sé, 10 metros, 20, posición tanto. Entonces cuando le preguntan si suelto algo desde 10 metros, ¿cuál es su tiempo que demora en caer? Ustedes dicen, ah ya, lo dejo caer, esto es 0. Parte a 10 metros de altura, entonces x0 vale 10. Y quiero analizar qué pasa cuando llega al piso. Posición final, el piso, 0. Entonces le va a quedar 0 igual a 10. Esto se va a ir menos un medio por 10 por t cuadrado. Despejan el tiempo y todos felices. Súper sencillo. Entonces, veamos dos ejemplos. Se deja caer un objeto desde una altura h. Puede ser lo que quieran, pero digámosle h. Acostúmbrense a usar letras, después reemplazar números. Ya. Insisto, es lo mismo que les dije. La posición inicial es desde donde se suelta. 0. La final, ¿hasta dónde llega? Hasta el suelo. Pero el suelo es mi posición 0. Está mi 0. ¿Se acuerdan de las flechas rojas del Rick? Ya, 0. Estoy viendo el eje hacia arriba, no hacia el lado. Y la velocidad inicial es 0 porque se libera, se suelta, se deja caer. Por tanto, de esto, cosa que yo ya me sé bien de memoria, y con física reemplazo. Ah, llega al piso, posición 0. ¿Desde dónde lo suelto? Desde una altura cualquiera, h, 10, 20, 30 metros. Se va a la velocidad inicial, porque se suelta, se deja caer, y me queda aquí menos un medio gt cuadrado. No se asusten, g vale 10, por lo tanto, pueden reemplazar aquí, les queda menos 5t cuadrado. Al tiro. Pero yo lo hago con letras, me gusta con letras. Entonces paso sumando esto a la izquierda, me queda esta ecuación de acá, y despejo el tiempo. Ya me preguntan por el tiempo. Entonces paso multiplicando el 2 y dividiendo el g, saco raíz cuadrada y, como sabrán de matemáticas, al extraer la raíz cuadrada, me queda más menos la solución. Pero como los tiempos no son negativos, me quedo con la raíz positiva. Pero esos son detalles. Entonces el tiempo es simplemente la raíz cuadrada de 2 veces la altura desde la que lo suelto, partido en 10. Porque recuerden que g se conoce. Súper útil. Bueno, la pregunta, bueno, esto es cuando algo se suelta, ¿cierto? Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué pasa con el tiempo cuando lo lanzo? Así, lo impulso hacia arriba. Veamos. Bueno, primero podemos sacar la altura máxima que alcanza el objeto, sin saber el tiempo. ¿Ya? Primero veamos qué altura máxima alcanza. Entonces dicen, vale, uso la ecuación que no tiene tiempo, porque no me lo preguntan, ni lo tengo. Entonces digo que su velocidad inicial, v0, es con la que lo lanzo, ¿verdad? 10, 20 metros por segundo. La velocidad final es la velocidad en el punto más alto. Y aquí viene algo muy físico. En el punto más alto de la trayectoria, es como que esto sube y en algún momento tiene que empezar a bajar, ¿cierto? Entonces, llega a un máximo, es como una parábola, llega a un máximo, se frena y empieza a caer. Entonces, en el punto de altura máxima, la velocidad es 0. O sea, como que el vector va así y aquí se chinga. Y se hace 0. Y empieza a caer y apunta hacia abajo. Entonces, el punto de altura máxima, repito, la velocidad es 0. Entonces, como estoy estudiando el tramo de suelo hasta altura máxima, la velocidad final es 0. La velocidad en la altura máxima. La inicial es lo que sea, la conozco. La aceleración, recuerden que es menos g, ya, menos 10. Y la distancia recorrida es lo que estoy buscando, es esta altura máxima. Entonces, reemplazo la aceleración por menos g, menos 10. La distancia por un h, porque cuando es vertical se suele notar una h, pero es lo mismo. Y el BF se hace 0, la velocidad en el punto máximo. Despejo y me queda esa expresión que se conoce como la expresión para calcular la altura máxima. Entonces es siempre algo partido en 20. Entonces, obviamente, a mayor velocidad con la que lanzo un objeto, más altura va a alcanzar, ¿cierto? O sea, si lo lanzo lento llega, no sé, a 10 metros. Si lo lanzo más rápido llega a 20 máximo y después cae. Eso se llama la altura. Ahora la pregunta es, ¿cuánto demora en llegar al suelo un objeto que lo dejo caer desde una altura de 20 metros? Ustedes dirán, ya, uso la que calculé, ¿cierto? La ecuación itinerario.
¿Se acuerdan de la diapo anterior? Estaba esa ecuación. Si no la pueden sacar, usen la ecuación itinerario. La posición inicial sería 20, la posición final 0, el suelo. Velocidad inicial 0 y despejan el tiempo. Súper sencillo, pero si quieren se la aprenden, aunque... ¿para qué? Reemplazo y me va a dar que el tiempo es 2 segundos. Si lo suelto de 20 metros, en 2 segundos llega al piso. Ahora, dice que un objeto se lanza verticalmente hacia arriba. ¿Cuál es la altura máxima? Ya vimos cuál era la fórmula de altura máxima. Es la velocidad inicial al cuadrado partido en 20. En 2 veces la aceleración con la que va. ¿Cierto? Esta sí es bueno que se la aprendan, ¿ya? La altura máxima. Va a estar en un formulario, ¿ya? Entonces sería 10 al cuadrado, la velocidad inicial, que es 100 partido en 20. Porque g vale 10. Por lo tanto, la altura, cuando yo lanzo algo a 10 metros por segundo, para arriba, llega a una altura de 5 metros. Y ahí pueden ir jugando. Ahora, ¿cuánto se demoró en llegar a esta altura? Ya, y hay otra expresión que, no sé, yo igual me la sé, pero que se llama el tiempo de subida. Entonces, es decir, cuánto se demora el objeto en ir desde que los lancé hasta que llegó a la altura máxima. Ese es el tiempo de subida. Lo que me demoro desde mi posición inicial de que lo lanzo hasta la altura máxima, hasta antes de que empiece a caer. Y eso es súper fácil, es la velocidad inicial por, dividido en g. Entonces sería un segundo. ¿Cómo me la aprendí yo? Me aprendí la de la altura máxima y dije, lo único que hago ahora es sacarle el 2 y sacarle el 2. Y me queda el tiempo de subida. Listo. Así de simple. Ojo, no confundir con este tiempo que es el tiempo de caída en caída libre. Y este es el tiempo de subida cuando lo lanzo. ¿Vale? Ojo con eso. Entonces, aquí puedo hacer un problema gordo, de hecho. Por ejemplo, lanzo esto a 10 metros por segundo. Alcanzo una altura máxima de 5. ¿Cuánto se demoró en llegar hasta esos 5 metros? Un segundo, ¿verdad? Porque, claro, es esto mismo. Luego empezó a caer, o sea, caída libre. ¿Desde qué altura? Desde 5 metros. ¿Cuánto se demoró en ese tramo de caída libre? Usa la de arriba. 2 por 5, que fue la altura de donde empezó a caer libremente, sería un segundo. También. Entonces coincide que este tiempo de subida es igual a este tiempo de caída. Yo lo encuentro espectacular. No sé ustedes. Me parece fantástico. Bueno, y aquí hay 11 preguntas PSU que resuelvo en el siguiente video, que dura más o menos lo mismo, 38 minutos. Y se los dejo a ustedes. ¿Ya? La idea es que los traten de hacer antes, pero no es tan complejo. Hay pocos de estos ejercicios, se estudian más de los gráficos. De todos modos, por favor, lean bien, recuerden distancia y desplazamiento, velocidad, rapidez, ser astutos. Si no les dan el tiempo ni se los preguntan, ocupan la ecuación que ya vimos, ¿vale? Entonces, es más o menos así. Igual voy a ir adelantando las preguntas para que vean las respuestas. Esa es la C, esa es la B, esa es la C, gráficos, ahí tengo otra teórica, otra más o menos teórica, esa es un cazabobos. Y podrán ver que ahí está la fuente, son preguntas muy viejas de repente, pero es lo que encontré de forma oficial. Esa ya deben saber, todo lo que es gráficos deben saber hacerla. Esta 8 la recomiendo mucho ver. Esta sobre todo, la 9, bastante interesante. Un gráfico un poquito más difícil. La 10 ni hablar, un gráfico que, mira, no es tan difícil, pero es un gráfico de aceleración-tiempo. Entonces tienen que convertir de uno a otro, y eso es súper buen ejercicio. Y ese no lo desarrollo en el video, así que se los dejo de tarea, porque dice que es de lectivo. Pero es lo mismo, o sea, es la misma materia. Y bueno, eso ha sido todo. Cualquier duda la esperamos y va a estar disponible este video junto con el de ejercitación. Con esto cerramos cinemática y queda una pequeña cosa de la que conversar, que es el tema del movimiento relativo entre dos cuerpos. O sea, ¿qué pasa si uno se está moviendo y el otro también? Entonces, ¿cuál es la velocidad de uno respecto al otro? Es un poquito más enredado, que se llama relatividad de Galileo. Lo vamos a ver en un apartado junto con fuerza elástica. Cuando terminemos dinámica, vamos a dejar un cachito pendiente de dinámica. Y vamos a juntar ese cachito de dinámica con este cachito de cinemática, básicamente. ¿Ya? Fuerza elástica con movimiento relativo. ¿Vale? Así que esta es la última clase de cinemática. Vamos a avanzar con la próxima sesión con dinámica 1, que vendría siendo momentum, choques, etcétera. Y luego ya nos metemos de lleno a las leyes de Newton, trabajo, energía, etcétera. Para ir cerrando el capítulo de mecánica, que es lo que más entra en física común. Quizás 9 de las 18 preguntas sean combinar todo esto, porque esto que vimos recién es clave, crucial para el futuro.
Nos estamos viendo próximamente y muchas gracias por ver.